Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de lo que es dilatación. Vamos a hacer dilatación lineal. Veamos el problema. Tenemos dos varillas de metal, metálicas digamos. Una es de fierro y la otra es de zinc. La de fierro tiene 25.55 centímetros de longitud y está inicialmente a 0 grados Celsius. Y la segunda tiene 25.50 centímetros de longitud y también está a 0 grados Celsius. La pregunta es, ¿a qué temperatura ambas varillas tendrán la misma longitud? Esa es la pregunta. ¿Ok? Entonces, como vimos en la parte teórica, nosotros tenemos que el delta, la variación de longitud es igual a un coeficiente de dilatación multiplicado por la longitud inicial por el delta de temperatura. Este coeficiente de dilatación tendría que ser dato. En este caso nos estarían dando el coeficiente de dilatación tanto del fierro como del zinc. Cuando nosotros hablamos de una variación de temperatura, esta variación de temperatura nos va a salir el mismo valor numérico, ya sea que utilicemos en el sistema Celsius o en el sistema Kelvin. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cuál es el delta T entre una temperatura inicial de 5 grados Celsius y una temperatura final, por ejemplo, de 15 grados Celsius, si yo busco el delta T, en este caso va a ser temperatura final 15 menos temperatura inicial 5, entonces va a ser 10 Celsius grados. Si yo quiero que mi delta T me salga en Kelvin, mi resultado me salga en Kelvin, entonces tendría yo que convertir, entre comillas, tendría yo que convertir estos 5 grados Celsius y estos 15 grados Celsius a Kelvin. Y la temperatura inicial, que es 5 grados Celsius, me sale 278.5 Kelvin. Entonces, cuando yo hago la diferencia de 288.5 menos 278.5, me da 10 Kelvin. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo quiero recalcarles mucho, de que este delta T viene a ser el mismo valor numérico, fíjense, 10 y 10. Tanto en grados Celsius, cuando yo tengo las temperaturas en grados Celsius, o cuando yo las convierto a Kelvin. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que acá nosotros nominamos al coeficiente alfa como un coeficiente cuyas unidades son convencionales. Si mi planteamiento del ejercicio, mis datos del ejercicio están en Celsius, y yo tengo el coeficiente de dilatación en Kelvin, no me tengo que alarmar. Yo a mi coeficiente de dilatación lo puedo poner en Kelvin o en Celsius. Va a ser lo mismo. Porque numéricamente hablando, el delta T es el mismo valor numérico. Bien, en esta ecuación de acá, que es la que nos describe la fórmula general de dilatación, nosotros tenemos este delta L que viene a ser longitud final menos longitud inicial, y eso es igual a alfa por longitud inicial por el delta T. Mantengámoslo como delta T, porque delta T también es temperatura final menos temperatura inicial, o si quieren desarrollémoslo por temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Nos están pidiendo la longitud, la temperatura. ¿A qué temperatura ambas tendrán la misma longitud? ¿A qué temperatura final ambas tendrán la misma longitud? Bien, entonces acá podemos hacer operaciones. Podríamos tener lo siguiente. Por un lado, la longitud final podría ser igual a longitud inicial. Esta longitud inicial que lo paso con signo más al otro lado, más la longitud alfa por la longitud inicial. Podríamos poner esto acá por temperatura final, multiplicando este con esto de acá, y menos, porque este es menos la alfa
por longitud inicial por temperatura inicial. Entonces estamos desarrollando este paréntesis. Esta longitud inicial lo llevamos con positivo al otro lado y multiplicamos alfa longitud inicial por temperatura final, está ahí, menos, por el signo es menos, alfa longitud inicial por temperatura inicial. ¿Ya? Ahora podemos hacer algunas operaciones acá. Entonces aquí vamos a acomodarla a la ecuación de esta manera. Saco el común, que es longitud inicial, ¿ya? Multiplicado por 1, corresponde a este, más alfa por temperatura final, que corresponde a este elemento, y menos alfa por temperatura inicial. Entonces, esta ecuación ya yo la he acomodado de acuerdo a lo que me están pidiendo. Me están pidiendo la longitud final, la temperatura en ambas, temperatura final. ¿Ok? Entonces, utilizando esa ecuación, podemos reemplazar la longitud final con los datos de la barra de fierro y la longitud final con los datos de la barra de zinc. ¿Ya? Entonces decimos, para el fierro tenemos esto. Longitud final va a ser igual a la longitud inicial, que es 25. Podemos llevarlo directamente al sistema internacional. En metros sería ese. ¿Ya? Por 1 más el coeficiente alfa, que vale 12 por 10 elevado a la menos 6, por la temperatura final. Eso es lo que vamos a buscar, la temperatura final, menos alfa, nuevamente, que vale 12 por 10 a la menos 6, por la temperatura inicial, y la temperatura inicial vale 0 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, esto se vuelve 0. Y me queda que la longitud final para el hierro, para el fierro, y a esa yo le puedo llamar ecuación 1. Esta puede ser mi ecuación número 1. Analizando la otra varilla, con la misma ecuación, nosotros tendríamos una longitud final igual a 0,2550. Eso sería en metros, ya convertido a metros, por 1 más alfa. Alfa vale 26 por 10 a la menos 6 de la temperatura final, como dice acá. Entonces aquí es por la temperatura final, menos el alfa, que es 26 por 10 a la menos 6 de la temperatura inicial, que vale 0. Entonces esto se me va a hacer 0 y me va a quedar longitud final igual .2550 más este 0.2550 por 10 a la menos 6 de la temperatura final. ¿Ok? Entonces ahí yo tengo otra ecuación. Una ecuación número 2. Y ahora las voy a igualar porque la pregunta dice: ¿a qué temperatura ambas varillas tendrán la misma longitud? Entonces, si la longitud final es la misma, yo puedo igualar estas ecuaciones. Esa es la condición del problema. Y de ahí voy a tener una sola ecuación con una incógnita que viene a ser la temperatura final. ¿Ok? Entonces, igualo la ecuación 1 igual a la ecuación 2. ¿Y qué me va a quedar?
0.2555 más 0.2555 por 12 por 10 elevado a la menos 6, este es 12, por 12 por 10 elevado a la menos 6 de la temperatura final, igual a esta otra ecuación de acá. Y de esa operación obtenemos la temperatura final a la que tendrán que someterse las dos varillas para que terminen teniendo la misma longitud. Muy bien, entonces fíjense, nos da 140.3 grados Celsius. Es decir que para que las dos varillas se encuentren a la misma longitud, debemos de someterlas a una temperatura final de 140.3 grados Celsius, con los datos que habíamos explicado, habíamos descrito anteriormente. Bien, jóvenes, espero que lo hayan podido entender y lo puedan practicar y repasar este ejercicio. Hasta ahí el presente ejercicio. Cualquier sugerencia que ustedes tengan, cualquier ejercicio, me lo hacen llegar, me lo hacen saber para que yo se los pueda explicar si hay alguna duda, ¿ok? Nos vemos en el siguiente video.